Esta lección le mostrará cómo usar Desmos.com para construir una confianza. Intervalo de una proporción. Un fabricante de teléfonos inteligentes está interesado en construir un intervalo de confianza del 95% para la proporción de teléfonos inteligentes que se rompen antes de que caduque la garantía. 91 de los 1.610 aleatoriamente los teléfonos inteligentes seleccionados se rompieron antes de que expirara la garantía. Redondear respuestas a 4 decimales lugares donde sea posible. Primero determinemos la proporción de la muestra, que es x dividida por n o en nuestro caso, 91 dividida por 1.610. Como decimal, esto es aproximadamente 0,0565. El tamaño de la muestra n es 1.610. Y ahora para determinar la puntuación z, o subalfa z dividida por 2, que corresponde a la puntuación z que necesitamos para el intervalo de confianza del 95%. Alfa dividido por 2 es el área a la derecha de la partitura z, que se puede ver en el gráfico es 0.025 como decimal. Para encontrar la puntuación z usando Desmos, sin embargo, necesitamos el área a la izquierda de la puntuación z, que es 0.975. Vamos a Desmos y determinar el puntaje z para ello. Haga clic en Mostrar, haga clic en Funciones. En el menú Distribuciones, haga clic en Normal Dist para la distribución normal. Para la distribución normal estándar, ingresamos una media de 0, un desviación estándar de 1, cerrar paréntesis, punto o punto decimal. Haga clic en Funciones, haga clic en Intersect. A continuación, ingrese el área a la izquierda de la puntuación z, que de nuevo es 0.975. Podemos ver la puntuación z es de aproximadamente 1,96. Ahora que tenemos todos la información que necesitamos, ingresaremos la fórmula de error en Desmos, luego ingresaremos la puntuación z, la proporción de muestra y el tamaño de la muestra. Una vez que determinemos e, podemos determinar el intervalo de confianza agregando y restando e de la proporción de la muestra, que es 0,0565. Así que volviendo a Desmos, en la celda 2. Entramos e es igual a la plaza z raíz, paréntesis abierto p. Abrir paréntesis 1 menos. P, cerrar paréntesis dividido por n. Aviso a continuación, tenemos una opción para agregar controles deslizantes para z, p y n. Haga clic en todo. Y ahora entramos en z, p y n para determinar el error. Cerremos el teclado Desmos. El puntaje z es 1.96. La proporción de muestra es 0.0565 y n es 1.610. Observe cómo el error a 4 decimales es 0,0113. Así que de nuevo, este es el valor que restamos, y agregamos a la proporción de muestra p. Hagamos esto en la celda 6 y 7. En la celda 6, tenemos 0,0565 menos 0,0113. El límite inferior del 95% intervalo de confianza está en 0.0452. En la celda 7, entramos 0,0565 más 0,0113. El límite superior del 95% intervalo de competencia es 0.0678. Sigamos adelante y grabemos esto. Para la parte A, con un 95% de confianza, la proporción de todos los smartphones que se rompen antes de que caduque la garantía está entre 0,0452 y 0,0678. Porcentaje sería 4.52% y 6,78%. 6.78%. Y ahora para entender mejor el intervalo de confianza del 95% para la parte B. Si muchos grupos de 1.610 se seleccionan los teléfonos inteligentes seleccionados al azar, a continuación, se producirían diferentes intervalos de confianza para cada grupo. Alrededor del 95% de estos intervalos de confianza contendrá el verdadero proporción de población de todos los teléfonos inteligentes que rompen antes de que caduque la garantía. Y alrededor del 100% menos 95% o 5%. No contendrá el verdadero proporción de la población. Espero que haya encontrado esto útil.